En esta lección vamos a mostrar cómo calcular un intervalo de confianza para una media de población desconocida y una desviación estándar de población conocida. Paso 1. Calculamos la media de la muestra X bar de los datos de muestra. Y de nuevo, en esta sección, sabemos que el estándar de la población desviación, dada por sigma. Paso 2. Encontramos el z-score que corresponde al nivel de confianza, que está indicado por z sub alfa dividido por 2, donde alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Paso 3. Calculamos el enlace de error, que es igual a la puntuación z del número 2 veces la población desviación estándar dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, dada por sigma y dividida por una raíz cuadrada n. Paso 4. Construimos el intervalo de confianza, que es x bar menos el error vinculado, a x bar más el enlace de error. Y luego el paso 5, escribimos una frase que interpreta la estimación en el contexto de la situación en un problema. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Supongamos que las puntuaciones en los exámenes en las estadísticas se distribuyen normalmente con una media de población desconocida, y un estándar de población desviación de 3 puntos. Se toma una muestra aleatoria de 100 puntuaciones y da una media de muestra de 68. Buscar un intervalo de confianza del 90% para la media de población real de las puntuaciones de los exámenes estadísticos. Primero grabemos todos los de la información dada. Aviso: aquí se nos da la media de la muestra de 68 y, por lo tanto, la barra X es igual a 68. El tamaño de la muestra es 100, y por lo tanto n es igual a 100. La norma de población desviación es de 3 puntos y por lo tanto sigma es igual a 3. El nivel de confianza es del 90% y, por lo tanto, CL es igual a 0,90, como decimal, o simplemente 0,9, que también significa alfa, que es igual a 1 menos el nivel de confianza, es 0,1. Estoy mirando las notas. El primer paso es encontrar la media de la muestra, que en este caso fueron dados, x bar es 68. Paso 2. Encontramos el z-score que corresponde al nivel de confianza, que es z sub alfa, dividido por 2. Echemos un vistazo a esto, con más detalle. Debido a que el nivel de confianza es del 90%, si echamos un vistazo a la distribución normal estándar, el área debajo de la curva sobre el mismo intervalo debe ser igual a 0,9 o 0,90. Y debido a la simetría sobre la curva de campana, el área restante a la izquierda y el derecho debe ser el mismo, y está dado por alfa dividido por 2. Por lo tanto, de nuevo, alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza, que es igual a 0,1. Y por lo tanto alfa dividido por 2 es igual a 0,1 dividido por 2, o 0,05, lo que da a nosotros el área a la derecha y a la izquierda, fuera del intervalo de confianza. Entonces, la puntuación z aquí en el derecho es dado por z sub 0,05. Y la puntuación z a la izquierda sería negativo z sub 0,05. Y ahora para encontrar la puntuación z, necesitamos conocer el área a la izquierda de la puntuación z bajo la distribución normal estándar, que ahora sabemos es igual a 0,90 más 0,05, que es igual a 0,95. Así que ahora encontraremos el z-score en el T84, así como el uso de Desmos.com. Así que yendo al T84, pulsamos Second Bars para el menú de distribución. Opción 3 para la norma inversa. El área es la zona de la izquierda de la puntuación z, que ahora sabemos es 0,95. Porque tenemos el estándar distribución normal, mu es 0 y sigma es 1. Así que presionamos Enter, 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 Enter y Enter una vez más. Y la puntuación z dada por z sub 0,05, es aproximadamente 1,645. Y vamos a mostrar también cómo encuentra esto usando Desmos.com. Usando Desmos.com, hacemos clic en Mostrar teclado, hacer clic en Funciones. Haga clic en las distribuciones, haga clic en Intersect. Volver a las funciones. Haga clic en Distribución normal. Para la distribución normal estándar, introducimos una media de 0, una desviación estándar de 1, flecha derecha, el área a la izquierda, que de nuevo, sabemos que es 0,95, Enter. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado, que es aproximadamente 1,645. Así que ahora que sabemos el z-score, o z sub 0,05,
Ahora podemos calcular el error vinculado dado por la puntuación z veces la población desviación estándar dividida por la raíz cuadrada de la muestra tamaño, que se muestra aquí. El enlace del error es igual a 1.645 veces 3, la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de 100, obtuvimos 100 como muestra tamaño, lo que nos da 0.4935. Y ahora que tenemos el error vinculado, podemos construir la confianza intervalo dado por x bar menos el error vinculado a x bar más el enlace de error, que nos da 68, el media de la muestra, menos 0.4935. A 68 más 0.4935, lo que da una confianza intervalo de 67.5065 a 68,4935. 065 to 68.4935. El último paso es escribir una frase que interprete la estimación. Que en nuestro caso es, estimamos con 90% de confianza que la media real de la población de las puntuaciones del examen es entre 67.5065 y 68,4935. And 68.4935. Antes de irnos, quiero para compartir esta tabla aquí que da la puntuación Z para un nivel de confianza específico. Espero que hayas encontrado esto útil.